Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Padre, gracias por este santísimo privilegio de reunirnos para estudiar su santa palabra. Bendiga, Señor, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Haga posible, Señor, que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y en este tiempo estamos trabajando con la miniserie Daniel, Jesús en la casa de Daniel. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 7. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel, usted encuentra una y otra vez al Señor Jesús que aparece. En el capítulo 7 aparece como el Hijo del Hombre. Hay una escena de juicio, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Pero en el versículo 13 del capítulo 7 y el versículo 14, la palabra de Dios nos presenta un personaje interesante. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ponga cuidado ahora lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino. Y sigue diciendo la Biblia, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hijo del hombre, un título apocalíptico. Cuando usted combina a Daniel y combina el Apocalipsis, descubre que hay mucha apocalíptica bíblica en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Hemos hablado una y otra vez de la apocalíptica bíblica, una literatura de revelación donde Dios da a conocer al hombre lo que el hombre no sabe. Dios revela el futuro. Aquí aparece el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, y cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. Pero el versículo 13, vamos rapidito, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, mire usted qué interesante se pone esto hablándonos acerca del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. El título Hijo del Hombre fue el que Jesús más usó en los evangelios sinópticos. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, describiendo al Señor Jesús. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 14 también nos presenta a este Hijo del Hombre. Queda bien claro que este Hijo del Hombre
es nada más y nada menos que el Señor Cristo Jesús. Dice el versículo 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Capítulo 7, versículos 13 y 14 de Daniel aparecen las nubes. Y ahora en Apocalipsis, este Hijo del Hombre aparece en la nube. El Señor Cristo Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Y como decíamos, es un título apocalíptico. Y cuando usted estudia la apocalíptica bíblica, en el libro de Isaías, en el libro de Joel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, en el libro de Apocalipsis, Primera Tesalonicenses, etcétera, Lucas, usted descubre que nada más y nada menos que el Señor Jesús es este Hijo del Hombre. Pero cuando usted toma una lupa y se detiene en los evangelios a estudiar a Jesús como Hijo del Hombre, descubre dos perfiles interesantísimos del Señor Jesús. Hijo del Hombre se nos presenta en los evangelios sinópticos como, número 1, un ser divino, y número 2, el siervo sufriente. Estos dos perfiles de Jesús nos ayudan a entender su misión, siendo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios que se hace hombre. Por eso en Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios que se hace hombre. Es un ser divino que toma la naturaleza humana. Cuando estudiamos la frase de Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, descubrimos en San Mateo, capítulo 3, versículo 17, que Dios habla y dice, aquí está mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. En el capítulo 17 de San Mateo, versículo 5, Dios repite la misma frase. Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Isaías 42, versículo 1, nos habla del siervo sufriente. De modo que la frase, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, Dios combina la parte divina del Señor Jesús, mi Hijo amado, Hijo por un decreto, Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa parte divina del Señor Jesús la combina con el siervo sufriente, el que viene para dar su vida, el que viene para morir, el que viene a sacrificarse. De allí la importancia de ver estos dos perfiles en el Hijo del Hombre. Veremos rápidamente en la Biblia el perfil del Hijo del Hombre como un ser divino. Y luego veremos el Hijo del Hombre como un ser humano. Hay muchísimo que decir del Hijo del Hombre. Más de 65 veces aparece este título en los Evangelios sinópticos y 12 veces en el Evangelio según San Juan. Es un título apocalíptico, es un título que Jesús más utilizó. Vamos rapidito para que el tiempo nos rinda y veamos estos dos perfiles del Señor Jesús como Hijo del Hombre. Hijo del Hombre como un ser divino, Hijo del Hombre como el siervo sufriente o un ser humano. Vayamos a la primera parte. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 19, encontramos una interesantísima declaración. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos concentramos en la palabra de Dios, empezamos a descubrir tesoros inapreciables, tesoros increíbles, porque es la palabra de Dios. San Mateo nos dice, en el capítulo número 19, hay una cantidad de citas hermosas en todos los evangelios, unas por aquí, otras por allá. Y todas estas citas nos ayudan a ver y entender
la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. Dice San Mateo capítulo 19, versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando me siente en el trono. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que Jesús dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya vimos aquí que el Padre tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono y Jesús tiene su trono. La parte divina del Señor Jesús con el título Hijo del Hombre. San Marcos, capítulo 2, versículo 10, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Es el método donde la Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a sí misma. ¿De quién estamos hablando? Del Hijo del Hombre. ¿Dónde aparece esta declaración? A Daniel capítulo 7, versículo 13-14. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cristo Jesús. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Es un título apocalíptico. Tiene mucho que ver y tiene todo que ver con la persona de Jesús y también con los acontecimientos finales. En esencia, ¿quién es este Hijo del Hombre? El Señor Jesús en su aspecto divino y humano. El Señor Jesús en su misión. El Señor Jesús en el cumplimiento de su misión. ¿Por qué Jesús amó tanto este título? ¿Y por qué lo usó más que todo cualquier otro título? Porque este título encierra, envuelve en verdad la persona de Jesús. Por eso estamos en la parte divina del Señor Jesús con el título Hijo del Hombre. San Marcos capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice la Biblia, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia que así pasó, el paralítico se levantó, tomó su litera y se fue para su casa. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, exusía. Tiene derecho a perdonar pecados. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Cristo está demostrando que Él es un ser divino, que Él es Dios con nosotros. Emanuel, capítulo 8. San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Dice el verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, la segunda venida. Cristo viene en gloria y majestad. Cristo viene del cielo a buscar a su iglesia, a buscar a sus hijos, a buscarle a usted y a buscarme a mí. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es un ser divino. Capítulo 13. Dice el capítulo 13, versículo 26, acerca de este Hijo del Hombre. Dice el verso 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre, el Señor Cristo Jesús, se presenta ahora en su aspecto divino. El Hijo del Hombre, Emanuel, Dios con nosotros. El Hijo del Hombre, el Mesías. El Hijo del Hombre, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Hijo del Hombre, el ángel de Jehová. El Hijo del Hombre, Dios con nosotros. Y es hermoso seguir leyendo en la Biblia las pruebas o evidencias que nos presentan a Jesús como quien es. Capítulo 14, versículo 61, versículo 62. Estamos leyendo en San Marcos. San Marcos capítulo 14, versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Al Hijo del Hombre. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo categóricamente, yo soy. Alabado sea el nombre de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, versículos 55-56, cuando estaban apedreando a Esteban antes de morir, dice que vio el cielo abierto, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Dios Todopoderoso. Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, un ser divino. San Juan también se hace eco para decirnos que Jesús, el Hijo del Hombre, es un ser divino. Bueno, usted preguntará, ¿y esto qué importancia tiene para mí? ¿Esto qué importancia tiene para mi vida? Muchísima importancia. Cuando Dios habló con Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, habló de la simiente de la mujer. Y cuando Jesús viene a la tierra, viene como la simiente de la mujer. En Apocalipsis capítulo 12, usted encuentra que aquella mujer estaba embarazada y estaba para dar a luz y el dragón quería acabar, destruir al niño. Esta mujer y este niño ponen bien en claro lo que se anuncia en el libro de Génesis capítulo 3. Jesús es la simiente de la mujer. Jesús viene nacido de mujer. Jesús viene nacido de María. Jesús viene como el cumplimiento de la promesa del Padre. Jesús viene para cumplir la misión. Nace como un niño indefenso, crece en un mundo de pecado y de maldad sin pecar. Y al final paga el precio del pecado, una vida limpia, una vida sin pecado. Entonces Cristo toma sobre sí el pecado de la humanidad. Al que no conoció pecado, dice Pablo en 2 de Corintios, por nosotros lo hizo pecado. Y dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús muere como un maldito de Dios, dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Jesús es la simiente de Abraham. Jesús es la promesa de Dios para la salvación y la vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el amnos y el arnión. Jesús es el Cordero inmolado. Jesús es la clave y es la salvación. De allí la importancia de conocer a Jesús. San Juan 17:3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted no conoce a Jesús, no me hable de salvación. Si usted no conoce a Jesús, y es bueno entender esto, Una cosa es tener información acerca de alguien, pero otra cosa distinta es conocer a esa persona. La idea de ese conocimiento que es salvación, que da salvación, que tiene como consecuencia la salvación, no es un conocimiento teórico o intelectual, es más que eso. Es necesaria la información, pero hay que aterrizar esa información. Por eso hablamos de conocer, comprender y entender. Conocer, recibir la información. Comprender, ser capaz de enseñar la información que recibí. Pero entender es vivir la información que recibí. Lamentablemente hay mucha gente en la vida cristiana, hay mucha gente en el mundo religioso que conocen y comprenden, pero no han aterrizado. No viven lo que aprendieron. Necesitamos conocer, recibir la información, necesitamos comprender, ser capaz de enseñar la información, pero es imprescindible vivir la información, vivir lo que aprendimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es de vida o muerte conocer a Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús. En Daniel, Jesús. Estamos trabajando ahora con Jesús como el Hijo del Hombre. Recuerde, toda predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Bíblica, la palabra de Dios. Cristocéntrica, levanta, exalta y da a conocer a Jesús.
contemporánea, suple una necesidad actual. Hoy necesitamos al Hijo del Hombre. Hoy necesitamos a ese Hijo del Hombre que es una persona, un ser escatológico, apocalíptico. Tiene mucho que ver con el tiempo del fin. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer, comprender y entender a Cristo Jesús. Cuando seguimos buscando en San Juan capítulo 1, versículo 51, mire usted lo que dice el Señor. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cielo abierto. Esto nos recuerda la escalera de Jacob, donde los ángeles subían y bajaban sobre esa escalera. ¿Quién es esa escalera? Cristo Jesús. ¿Quién nos conecta con el cielo? Cristo Jesús. ¿Quién nos conecta con el Padre? Cristo Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocerlo, comprenderlo y entenderlo y mostrarlo a la gente. El verbo ginosco en griego nos da una idea de un conocimiento por experiencia. Por eso Juan dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Les estamos anunciando lo que nosotros vimos, lo que palparon nuestras manos, lo que oímos, lo que vivimos, lo que experimentamos tocante al verbo de vida. Cuando usted ha tenido una experiencia, cuando usted tiene un conocimiento por experiencia y presenta el resultado de ese conocimiento, hay un poder en sus palabras que no hay solo en la teoría o en la información que usted da, como hace la mayoría de la gente. Jesús, un ser divino, el Hijo del Hombre, capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 13, la Biblia es un manantial y nos da suficiente evidencia para apoyarnos, afianzarnos en el Dios Todopoderoso. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Aumentanos la fe, le pidieron los apóstoles a Jesús. Y él se limitó a decirle, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, en otras palabras, si tuvieran la fe como un granito negrito de mostaza, si tuvieran la fe y entendieran que la fe es un fruto que se cosecha. Cuando usted va a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Fe. La fe es un fruto que se cosecha en el árbol conocido Espíritu Santo. La oración, el estudio de la Biblia, la predicación del Evangelio, la clave. La oración te inspira a leer la Biblia. Leer la Biblia, la palabra del Dios viviente, te hace aumentar la fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si usted no está haciendo esa actividad, no se inspirará a predicar. Y si lo hace, averigüe cuáles son sus motivos y sus intenciones. La oración, el estudio de la Biblia, la predicación, la testificación, pero asegúrese, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted se conectó a través de la oración. Capítulo 3, versículo 13 de San Juan. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Daniel. Estamos en el capítulo 7, versículo Daniel 7, 13, 14. El título Hijo del Hombre. Estamos identificando a Jesús como el Hijo del Hombre. Y estamos viendo la parte divina del Hijo del Hombre. Dice aquí en San Juan capítulo 3, el versículo número 13, nadie subió al cielo, dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, yo tengo mi trono allá, vine aquí a cumplir esta misión, pero mi trono está allá y me está esperando. Cuando yo termine aquí la misión, me voy allá y me siento en mi trono, el Hijo del Hombre que está en el cielo, mi residencia permanente, el cielo, el reino de los cielos, mi ubicación, el reino de los cielos, el lugar, el trono que tengo allá arriba en el cielo. El Hijo del Hombre, capítulo 5, versículo 27. Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué no da tantas evidencias? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Cuando me bautizaron en esa iglesia, tenía 19. Pasé 1 año y 6 meses estudiando la Biblia.
estudiándolas no se imagina cuántas horas. Y aprendí que uno debe respeto a la gente. Y aprendí que así como me exigí y busqué y rebusqué y estudié, de la misma manera pienso, usted merece todo mi respeto. Así como investigué para aceptar a Jesús, de la misma manera me gusta investigar para presentarle a usted las evidencias. Como hizo Lucas, investigó diligentemente, fue a los lugares y habló con la gente. Y entonces presenta los resultados de su investigación. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Por eso tanta evidencia. El cerebro necesita alimentarse con la palabra de Dios. Mire qué hermoso dice ahora San Juan, capítulo 5, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios le dio autoridad de hacer juicio. Jesús tiene toda autoridad, tiene todo derecho a hacer juicio. San Juan, capítulo 6, versículo 62. Me encanta la Biblia. Y me gusta cuando aparecen más evidencias y más evidencias y más evidencias. En el nombre del Señor esperamos muy pronto poner toda esta evidencia y mucha más que no hay tiempo que presentar para que usted tenga todo. Recuerde, todo este material está a su disposición. Número 1, todos estos mensajes, usted va en YouTube a la página La Voz del Consolador Oficial y ahí puede ir mirando desde el tema número 1, ir repasando todos los temas y estudiándolo con su libreta, su lapicero o la manera como usted prefiera. Número 2, todos los libros que estamos sacando, usted lo puede copiar en la página lavozdelconsolador.org. Gratis, no lo puede vender, pero lo puede compartir. Amigo, amiga, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Y entonces cuéntele a alguien lo que aprendió. Comparta lo que recibió y Dios le dará más. Hay personas que acumulan cosas y vienen a la pobreza, dice la Biblia. Y hay otros que reparten y entonces se hacen más ricos. Bendito sea Dios. Capítulo 6, versículo 62, San Juan. Mire qué cosa linda dice. Pues qué, dice Jesús, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús estaba muy consciente que vino del Padre y al Padre iba a regresar. Llegó a este mundo y nació del vientre de una muchacha. Bendito sea el nombre de Dios, el Hijo del Hombre. Ahora veamos el otro aspecto del Señor Jesús, el aspecto humano. Este título, Hijo del Hombre, conlleva a tantas cosas hermosas. Por ejemplo, algo que no veremos son 3 categorías del Hijo del Hombre. Su ministerio terrenal, sufrimiento, muerte y resurrección, su segunda venida. Veamos algo de esto en lo que tiene que ver con la parte humana de Jesús. Recuerde, Jesús es, Jesús será el tema de estudio por toda la eternidad. Mire qué cosa linda. Vamos a salir un minutito del camino. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora añade, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesucristo, misterio de la piedad.
será objeto de estudio por toda la eternidad. Efesios capítulo 3, Pablo nos dice en qué consiste el misterio. Y Pablo nos dice que ese misterio es el Evangelio. Y él añade que le fue a él revelado el misterio. Lea el capítulo 3 del libro de Efesios y allí verá cómo Pablo explica ese Evangelio, Jesucristo, ese misterio, la revelación de Jesucristo. Y todo gira en torno a la persona de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos ahora esa parte humana del Señor Jesús, donde aparece como el Hijo del Hombre. Ya vimos la parte divina, ahora vamos a la parte humana. Su cerebro, amigo o amiga, mientras más se llena de la Biblia, más luz recibe. Su prefrontal más se fortalece y usted sale de una vida automática a una vida con sentido. Y usted se zafa de ese control que tiene el hipotálamo sobre usted y que lo lleva como una marioneta programado. No. Llénese de la Biblia para que su prefrontal se ilumine, se aclare, se esclarezca y entonces en forma consciente usted toma decisiones en base a los principios de la palabra de Dios. La gran cantidad de seres humanos viven en forma automática. Viven programado y hay que ver quién hizo el programa. San Mateo capítulo 17, versículo número 12. Mire qué cosa linda. Mateo 17, 12. Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Daniel y estamos en el capítulo 7 de Daniel, versículo 13, 14, hablando del Hijo del Hombre. Dice San Mateo capítulo 17, versículo número 12. Mas os digo, dice el Señor, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y ahora añade el Señor Jesús, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús está anunciando lo que le ocurriría. Recuerde, Jesús es el Hijo del Hombre, un ser divino. Ahora Jesús se presenta como el que va a sufrir, el que va a pagar el precio del pecado, el Mesías sufriente. San Mateo, capítulo 18, versículo 11. Amigo, amiga, nada es casualidad. Dios no trabaja con casualidad, trabaja con causalidad. Dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La paga del pecado es muerte, sí, pues yo pago con mi vida. Yo muero tu muerte y te doy de mi vida. Vino a darlo todo para que recibamos todo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted sigue buscando en San Mateo, descubre cosas maravillosas. Por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 11, el Señor Jesús deja bien en claro que viene a salvarnos. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18, hay una declaración hermosa. Vamos a aprovechar este minutito para ver ese versículo 18, Mateo 1, 18. Mire qué cosa linda dice el versículo 18. Jesús se enfocó en el cumplimiento de su misión. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, trató de dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino a esa misión, a salvar a su pueblo de los pecados. San Marcos, veamos a Jesús en actividad, capítulo 8, versículo 31. Recuerde, el método es bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, a través de la Biblia, buscar las pruebas o evidencias que confirman el cumplimiento de la promesa divina.
la salvación a través de Jesús, la salvación en Cristo Jesús. Jesús, la salvación. Y estamos tocando el Hijo del Hombre en el aspecto humano. San Marcos capítulo 8, versículo 31, dice el verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Al Hijo del Hombre. Recuerden el versículo 14 de Daniel capítulo 7, que se le dio todo dominio, todo poder, toda gloria, y que todo el mundo le rindiera pleitesía. Y ahora dice aquí que el Hijo del Hombre sería maltratado. Llama la atención y da vergüenza. Dice que ese Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cómo lo van a rechazar? ¿Cómo rechazar al Hijo del Hombre? ¿Cómo rechazar a Emmanuel? ¿Cómo rechazar a Dios con nosotros? ¿Cómo rechazar a Dios? Capítulo 9, versículo 31, San Marcos. Yo doy gloria, honra y alabanza al nombre de Dios por su palabra bendita. Dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al 3er día. Jesús sabía a lo que vino a este mundo. Jesús sabía lo que le pasaría. No fue una cosa fortuita ni una casualidad. Él sabía lo que iba a pasar en su misión. Estaba consciente de lo que le harían, pero no dio un paso atrás, se mantuvo firme y fiel a pesar de quién era. No reclamó sus derechos como un ser divino. Se sometió a la voluntad del Padre en el plan maravilloso de salvación para las almas. Bendito sea Jesús, bendito sea el Padre Celestial, bendito sea el Espíritu Santo, benditos sean los ángeles. Cuánto empeño, cuánta dedicación, cuánto afán, cuánto arrojo en salvarnos. Y mire qué indiferentes somos. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. San Marcos capítulo 10, versículo 33, versículo 34. No me diga que todas estas pruebas o evidencias son una casualidad. San Marcos capítulo 10, versículo 33, dice Jesús, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará, anunciando los detalles de su muerte y anunciando su triunfo a través de la resurrección, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, versículo 45, dice el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, un todo incluido por todos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección dejó bien en claro en el universo ese perfil maravilloso de Dios, la misericordia y la justicia. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Misericordia, justicia. Dios pagó el precio del pecado. Por eso Él tiene todo el derecho de salvar al pecador que cree en Él, que se entrega a Él, porque Él pagó la deuda, el precio del pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Hijo del Hombre. Capítulo 14, versículo 41. Me gozo leyendo esos versículos porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Es lo que Dios le dice al humano, lo que Dios le dice al hombre. Es como si el mismo Dios estuviera aquí anunciándonos su palabra, porque esta es su palabra. Dice el versículo 41.
Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Él sabía lo que venía, él sabía su misión, él sabía las consecuencias de decidir salvar a la humanidad. Jesús sabía todo y no dio un paso atrás. ¿Cómo que usted viene con esto de que sí, que no, que sí, que no? ¿Cómo que sí, que no? Usted no ve el precio que se pagó por su salvación. Usted no ve el sacrificio del cielo para que usted se salve. Esto es increíble, cómo el pecado nos ha llevado tan lejos de Dios. Veamos lo que dice Lucas. Repito lo que dije al principio. Hay tanto que decir de Jesús como el Hijo del Hombre, que una presentación, 2, 3 presentaciones no serían suficientes. San Lucas, capítulo 9, versículo 22. Jesús como el Hijo del Hombre, como un ser humano. Dice San Lucas, capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Por qué lo estamos leyendo en San Mateo, San Marcos y San Lucas? Recuerde que estos tres evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, es decir, tienen el mismo enfoque. Lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas. Mateo fue uno de los 12 apóstoles, así que ahí estaba. Marcos fue secretario de Pedro, oyó la predicación de Pedro, pero Lucas no fue ningún apóstol. Era un gentil, una persona que no era judía, pero investigó, escudriñó, averiguó, se fue al campo, al terreno a averiguar qué pasó. Y entonces nos enseña, nos presenta su descripción. Mateo, un apóstol. Marcos escribe su evangelio acerca de los discursos que oyó de Pedro. Y Lucas investiga qué fue lo que pasó y nos presenta la información. 3 pruebas claras de que es verdad lo que se está diciendo. Alguien que estuvo presente, Mateo, alguien que escuchó a otro que estuvo presente, Marcos, y Lucas, uno que fue investigó y coincide exactamente la información. Bendito sea el nombre de Dios. San Lucas, capítulo número 9, versículo 56. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia no necesita que le pongan cosas. Métase a la Biblia. Ore, ayune, dedíquese, conságrese a Dios y pida la bendición de Dios. Asegúrese que usted conoce, comprende y entiende lo que usted está diciendo, pero hágalo con la Biblia, con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, como lo han hecho siempre los hombres y mujeres de Dios. La palabra de Dios, escrito está, la Biblia dice, Dios es Dios. Mire qué cosa linda dice ahora el versículo 56. San Lucas capítulo 9, versículo 56, dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús vino a la tierra para darlo todo. Jesús vino a la tierra para entregarlo todo, porque de esa manera podía salvar a todos los que creen en Él. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, hermano, hermana, es tiempo de entregarse al Señor. Es tiempo de arreglar nuestra vida con el Señor. Es tiempo de salir de esta inercia espiritual y comenzar una vida activa en el Señor. Es tiempo de tener su nombre en el libro de la vida. Es tiempo de ser templo para la morada del Espíritu Santo. Es tiempo de estar vestido, vestida con Cristo Jesús.
De allí la importancia de Gálatas 3:27, porque todo lo que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y lo personalizo así porque eso es lo que le da sentido. Las promesas de la Biblia aplicadas a mi vida, aplicada a tu vida, viviéndola, disfrutando de ella. San Lucas, capítulo 24, versículo 7, y aquí se nos acaba el tiempo. Por lo menos vimos una buena parte de Jesucristo, el Hijo del Hombre, como un título apocalíptico. Capítulo 24, San Lucas, versículo 7. El Hijo del Hombre, dice el versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Si usted sigue leyendo el versículo 24, descubre que cuando el Señor Jesús resucitó, versículo 13 en adelante, se le apareció a 2 de los discípulos que iban para Emaús. ¿Y cómo les habló en todo el camino? Dice la Biblia que los ojos de aquellos estaban velados y usted mira los verbos que utilizaban y son verbos vergonzosos y nosotros creíamos, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hablando con Jesús y no conocían a Jesús. Pero acto seguido cuando llegaron a la ciudad, lo invitaron a quedarse en la casa y cuando Jesús partió el pan se dieron cuenta que era Jesús. Regresaron corriendo esa noche a Jerusalén para anunciarle a los apóstoles que vieron a Jesús, que resucitó. Y Él vino con ellos. Cuando llegaron al aposento alto, allí apareció Jesús también. Por eso me encanta este capítulo 24, porque cuando empezó a explicarle en el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Es lo que estamos haciendo, tomando una muestra pequeña desde Génesis y continuaremos hasta el Apocalipsis para ver brevemente lo que dice la Biblia de Jesús. Ahora estamos con Daniel, capítulo 7, versículo 13-14, el Hijo del Hombre. Amigo, amiga, hermano, hermana, ya es tiempo de entregarse a Jesús. Terminemos esta presentación, San Juan capítulo 12, versículo 34. Hay tantas cosas hermosas que aprender de Jesús como el Hijo del Hombre. Hay toda una bibliografía amplísima, pero hay una cantidad de textos de la Biblia que nos presentan a Jesús como el Hijo del Hombre. San Juan capítulo 12, versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ni siquiera sabían eso. Teniendo los escritos del Antiguo Testamento, no identificaron a Jesús como quien era. Amigo, amiga, aterricemos. ¿Acepta usted a Jesús como el Hijo del Hombre? ¿Acepta usted a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Acepta usted a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted al Señor Jesús en su vida para que el Espíritu venga y la transforme? ¿Acepta usted a Jesús como quien es Dios con nosotros? ¿Quiere usted preparar su vida para el santo bautismo? El Señor Jesús nos dio el ejemplo. ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Cristo vino a Juan al Jordán para ser bautizado. Y Juan le dijo, tú vienes a mí para ser bautizado, para que yo te bautice a ti, pero tiene que ser diferente. Eres tú que tiene que bautizarme a mí. Deja ahora, le dijo Jesús. Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan bautizó a Jesús. Él no vino a hacer una declaración de pecado. No, Cristo no cometió pecado. Él vino para darnos el ejemplo y el testimonio. Y si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios, y Dios con nosotros fue bautizado, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te detiene? ¿Por qué tanto freno? Al bautizarte, tu nombre se registra en el libro de la vida. Al bautizarte, te cubren con la justicia de Jesús. Al bautizarte, comienza a ser miembro de la familia de Dios. Al bautizarte, pertenece al reino de los cielos. Te hace ciudadano del cielo. Al bautizarte, le dices sí al Dios Todopoderoso. Hace verdadero y fiel a Dios. Siempre será fiel nuestro Dios, pero se confirma esa fidelidad en tu vida. Te beneficia con el sacrificio de Jesús. Si tú estás listo o lista, ya no dudes más. Háblate con tu pastor, con tu anciano,
y comunícale tu decisión de entregarte a Cristo Jesús. Si esa es tu decisión, levanta la mano conmigo y haz tus arreglos para que tu nombre pronto esté registrado en el libro de la vida. Levanta la mano conmigo si estás en el valle de la decisión y toma la decisión de entregarte a Jesús, de recibirlo como tu único y suficiente Salvador, de aceptarle en tu vida como tu director, tu juez, tu Señor, tu amo, tu dueño, tu todo. Querido Padre Celestial, levantamos la mano aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos a Jesús como el Hijo del Hombre, un ser divino que se hizo humano. Aceptamos el sacrificio de Jesús, aceptamos su sangre derramada en la cruz. Le aceptamos a Él, Señor, como nuestro todo. Nos rendimos a Él, Padre. Y cada uno de los que están en el valle de la decisión, cada uno de los que están listos y preparados para el santo bautismo, Señor, le rogamos que el Santo Espíritu venga y le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que muy pronto sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.